Saludos, tengan una cordial bienvenida al tema 7 del módulo 3 del Diplomado de Manifestaciones del Impacto Ambiental. En esta clase vamos a abarcar un tema que es el análisis costo-beneficio de las medidas de mitigación. Mi nombre es Rafael Hernández y sin más preámbulos, comencemos con la clase. Bien, miremos el análisis de costo-beneficio de las medidas de mitigación. ¿Sí? Esta es una herramienta importante para evaluar la efectividad de las diferentes acciones en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y otros impactos ambientales, es decir, qué tantos beneficios estoy generando con la implementación de una medida de mitigación y qué tan costosa es. Entonces se está evaluando ese costo y ese beneficio. ¿Vale la pena aplicar, costear por una medida de mitigación que va a dar, que su impacto, su efectividad mm, no es tan significante? Entonces, son cosas que debemos considerar. Y pues este análisis compara los costos de implementar una medida de mitigación con los beneficios ambientales que se obtienen de ella. ¿Listo? Entonces, para realizar un análisis costo-beneficio de las medidas de mitigación, se deben considerar varios factores. En primer lugar, es importante identificar las emisiones de gases de efecto invernadero, pues para el caso de gases de efecto invernadero, ¿no? Que se pretenden reducir. Entonces, identificar qué emisiones son. Emisiones de metano, de ozono, bueno, qué emisiones son. Así como la fuente de las emisiones, si son en vehículos, en chimeneas, en calderas, bueno. Y el alcance de la medida de mitigación propuesta, o sea, qué tanto alcance tiene a nivel geográfico, ¿no? También es necesario considerar los costos de implementación de las medidas de mitigación, incluyendo pues los costos iniciales de inversión y los costos recurrentes de operación y de mantenimiento, que son pues costos que se mantienen constante en el transcurso del tiempo y son costos que se tienen que implementar pues para mantener pues a los equipos o bueno, o para mantener pues las actividades de mitigación constantemente. Entonces, por eso es importante que las estrategias de mitigación tengan un efecto muy significativo sobre los impactos ambientales. Porque de otra manera, pues se puede estar invirtiendo mucho en una medida de mitigación que de pronto no genere tanto beneficio para el ambiente como se considera. Entonces termina pues también implica pues que las empresas o que las entidades o las personas interesadas en realizar determinado proyecto o ejecutar determinada actividad, pues tengan, presenten pues como unas desventajas en la parte económica, en la parte de los costos, salen muy costoso. Por esa razón se debe el ingeniero ambiental, el profesional en gestión ambiental, tiene que encargarse de diseñar unas metodologías que tengan la mayor efectividad posible sobre el impacto ambiental a tratar, ¿sí? Bien, además es importante considerar los beneficios ambientales que se obtienen de la medida de mitigación. Bueno, eso es lo que les comentaba. Y estos pueden incluir la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la mejora de la calidad del aire, la protección de la biodiversidad y la reducción del impacto de los ecosistemas. O sea, son cosas son beneficios que se pueden obtener de las medidas de mitigación y que deben ser bien significativos. Y una vez que se han identificado los costos y beneficios de la medida de mitigación propuesta, se pueden realizar una evaluación para determinar si los beneficios ambientales superan los costos de implementación. Si los beneficios superan los costos, la medida de mitigación puede ser considerarse efectiva y recomendable. Es importante tener en cuenta que el análisis costo-beneficio es solo una herramienta para evaluar las medidas de mitigación propuestas y no debe ser el único factor considerado. Otros factores importantes a considerar incluye la viabilidad técnica de la medida de mitigación, o sea, si voy a utilizar una nueva tecnología para mitigar, digamos, para reducir la emisión de gases, bueno, tenemos que ver, digamos, si se va a utilizar un equipo, por ejemplo,
Entonces toca ver si ese equipo es viable técnicamente, o sea, si se puede utilizar en este país, porque que sea un equipo que utilice diferentes frecuencias o que sea un equipo que solo se ensambla en Europa o que sea un equipo pues internacional que en el cual pues solo maneja pues una frecuencia diferente a los 60 Hz de frecuencia de electricidad que se maneja aquí en Colombia, por ejemplo. Entonces, eso pues también no hay viabilidad técnica o que se utilicen, que no haya una metodología o también presupuesto específico como para optar por una medida de mitigación, también puede ser que se debe tener en cuenta. También la aceptabilidad social y política y la disponibilidad de financiamiento y recursos para la implementación, ¿no? El análisis costo-beneficio de las medidas de mitigación es una herramienta importante para evaluar la efectividad de diferentes acciones en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y otros impactos ambientales. Sin embargo, pues es importante tener en cuenta que no es la única herramienta a considerar y que se deben tener en cuenta otros factores importantes antes de tomar una decisión. Esta herramienta se la utiliza más que todo para la parte de los costos, ¿sí? Tenemos que ver el costo-beneficio. Que si vamos a implementar una medida de mitigación, que la medida de mitigación sea muy efectiva, demasiado efectiva para que se pueda invertir en ella. En un ejemplo, tenemos, sería pues la instalación de paneles solares en un edificio para reducir su consumo de energía eléctrica y por lo tanto sus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, los costos de implementación incluirán el costo de paneles solares, los costos de instalación y los costos de mantenimiento. O sea, aquí nos damos cuenta que hay costos en la medida de mitigación tanto para comprar los paneles solares, para instalarlos y para realizar el mantenimiento recurrente. Por otro lado, los beneficios ambientales incluirían la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, lo cual es un beneficio ambiental, y la reducción del consumo de energía eléctrica, también es un beneficio ambiental que se está generando por la implementación de estos paneles solares, lo que a su vez reduce las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la generación de energía eléctrica. Por otra parte, miramos que también es una ventaja económica, porque si un edificio implementa paneles solares, no está requiriendo adquirir energía de fuentes eléctricas, de otras fuentes eléctricas que también generan costos. Entonces, también puede ser que por esa parte también hay un beneficio, además del beneficio ambiental. Bueno, entonces acá se hace una evaluación de la efectividad de esta medida de mitigación y se podría comparar el costo de implementación con los beneficios ambientales a lo largo del tiempo. Si el costo total de implementar la medida de mitigación es menor que el ahorro en costos de energía y los beneficios ambientales en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, entonces la medida de mitigación puede considerarse efectiva y recomendable. Entonces, es importante tener en cuenta también que se deben considerar otros factores como la viabilidad técnica de la instalación de paneles solares, la aceptabilidad social y política y la disponibilidad de financiamiento y recursos para la implementación. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en la siguiente clase. Hasta pronto.